te está tratando mal tu jefe, llevas 3 años en la misma posición y no ves que hay posibilidad de crecimiento, no tienes necesidad de estarle preguntando a un güey en TikTok sí, claro. si necesitas cambiar de trabajo, como que la respuesta ya la conoces tú. Pero como que necesitamos que alguien nos vaya empujando, como que nos vaya dando ese empujoncito de Sam, levántate. Pero voy a aprender cosas nuevas, o sea, al final de cuentas, si no pega, o sea, si no se concreta y regreso al puesto donde estaba anteriormente, tampoco pasa nada, o sea, voy a adquirir conocimiento. Para mí eso era muy importante, sigue siendo muy importante siempre en mi carrera. Entonces, obviamente tenía mucho miedo y demás. Pero hay veces donde sí es necesario quitar personas que son un lastre, ¿no? Y hay que darle el manotazo al tablero y ver quién queda de pie, porque a veces ese precio, insisto, que hay que pagar es pues dejar personas en el camino. Con mis hermanos, por ejemplo, ¿no? Me costaba ya, digamos que me la creí, ¿no? En ese momento me la creí, me subí en mi ladrillito de yo voy a hacer acá el pero el pedagogo que México espera. No que lo quisiera hacer en este momento, pero sí extraño como diferentes etapas de mi vida, ¿no? Justo ayer estaba así como que escribiendo algo en donde decía, ¿cómo recuerdo cuando de niño, por ejemplo, era domingo y lo que hacíamos era irnos al cuarto de mis papás, mi hermano y yo, a ver En Familia con Chabelo, ¿no? Y ahí nos quedábamos los 4 en la cama de mis papás viendo En Familia con Chabelo. Y o sea, qué bonita etapa, pero pues ya pasó, o sea, sí, claro, ya no la vas a recuperar, ya Chabelo ya murió. Añoro esos tiempos en donde mis papás me podían sacar de la bronca y ahora ya no, pero claro, pero eso implica crecer, ¿no? Hola, ¿qué tal, primas y primos? Bienvenidos a un episodio más de este proyecto llamado Primos Podcast. El día de hoy estoy con mi primo Alejandro y de este lado Omar García. Muchas gracias a las personas que están viendo este video. Los invitamos a que continúen viéndolo hasta el final y que, pues, por supuesto, nos dejen su comentario. El día de hoy tenemos un tema bien interesante que se llama el precio de crecer. El precio de crecer. ¿Y de qué va, primo? Pues el día de hoy vamos a hablar de estos, sobre todo estas decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestras vidas, primo, en donde sabemos que es una decisión que quizá nos va a favorecer porque es importante, porque nos va a hacer subir un escaloncito más en nuestro proyecto de vida, pero nos cuesta mucho decidir o tomar esa decisión porque implica abandonar ciertas cosas. Lo conocido, ¿no? Sí, a veces los cambios cuestan trabajo, nos dan miedo. Justo en el episodio anterior estábamos platicando como que de miedos y hemos tenido otro episodio de miedos. Y es que a veces pues el temor a lo desconocido como que nos paraliza, nos frena, no nos deja avanzar. Y pues llegamos a estar en una zona de confort que es muy padre. Cuando me propusiste el tema, luego vino a mi mente un TikTok que grabamos, que por aquí se los vamos a poner. La zona de confort es como un sillón viejo, cómodo y seguro, pero si te quedas durante mucho tiempo, terminas hundido y sin ganas de moverte. Aprender a veces puede ser incómodo y doloroso, pero es la única manera de crecer como personas. Ese TikTok habla de la zona de confort, que decimos la zona de confort es como un sillón un sillón viejo, que está como que ahí, ya hasta tiene tu huequito, ¿no? Porque asientas tus pompitas y es muy cómodo, es muy seguro. Pero entre más te vas quedando ahí, más difícil va a salir, ¿no? Claro. Te va a costar salir de ahí. Sí, claro, porque te vas justo como quedando en ese lugar que es muy cómodo, que ya es tuyo, que forma parte de ti, y entonces luego salir de ahí es bien complicado. Yo creo que es esto de como del precio de crecer o como de este miedo a crecer, pues es bien constante y bien real. O sea, es decir, justo cuando hemos hablado de salir de la zona de confort o de buscar otras cosas que nos hagan felices o de buscar otras cosas que nos llenen más porque sabemos que ahí donde estamos no nos está gustando tanto, siempre al final está como esta barrerita que dice, no, pero o sea, ya estabas bien allá sí conocías, dicen por ahí, esto de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Pues luego está ahí muy, muy metido en nuestras cabezas y nos cuesta un poco decir, bueno, pues sí, no lo conozco, pero me voy a aventar, ¿no? Una de las cosas que yo frecuentemente veo ahora que tengo esta cuenta de TikTok donde hablo mucho del tema del trabajo, pues obviamente una de las cosas un tema recurrente es ¿en qué momento tengo que salir de trabajo? Cuando digo, híjole, es que este trabajo a lo mejor ya no me gusta, no estoy muy a gusto, pero de alguna manera ya lo conozco. Para poder salir de este trabajo, para poder encontrar un nuevo trabajo, pues tengo que empezar a buscar, tengo que actualizar mi currículum, tengo que ir a entrevistas
y no es fácil. Y creo que esa parte es importante como que irla poniendo ahí o recalcando que pues obviamente todos los cambios van a costar trabajo, no son fáciles. Y por eso hablábamos anteriormente de la zona de confort, porque la zona de confort es, bueno, pues ya me tiré a la hamaca y aquí estoy muy a gusto, pero a lo mejor ese a gusto te están limitando a conseguir cosas mejores. A mí una de las cosas que ahora frecuentemente me mandan, ya pasamos de los comentarios en mi cuenta de TikTok, a ahora mandarme mensajes directos. Okay. Y luego hasta me dan un poquito de miedo por esos mensajes que me mandan directo, porque me dicen, o sea, me ven así como un consejero de, oye, es que estoy pasando esta situación, mi jefe es así, me deben esto, ¿crees que es momento de cambiar de trabajo? Y yo creo que tenemos, o sea, me da miedo de que las personas como que no puedan tener ese criterio de decidir por sí mismos. A veces es, a ver, te está tratando mal tu jefe, llevas 3 años en la misma posición y no ves que hay posibilidad de crecimiento. No tienes necesidad de estarle preguntando a un güey en TikTok sí, claro. si necesitas cambiar de trabajo, como que la respuesta ya la conoces tú. Pero como que necesitamos que alguien nos vaya empujando, como que nos vaya dando ese empujoncito de, Sam, levántate de ese sillón viejito que está muy a gusto, tienes que salir a buscar la vida, ¿no? Como que necesitamos esa, no sé si validación o ese empujoncito de un tercero. Sí, y esto que tú dices de estar en la hamaca como bien acomodados en el sillón, porque ya estás a gusto ahí o estás cómodo, a veces es más difícil porque a veces ni siquiera es cómodo. O sea, hay mucha gente que no está bien en su hamaca o en su sillón porque ya tiene agujeros. Es decir, hay gente que le está pasando mal y que aún así le cuesta mucho decidir, ¿no? O sea, dar el brinco y decir, a ver, no, por aquí no es, voy a cambiar el reestructurar el camino, voy a elegir otro y vamos a empezar como de cero. Eso, como que decir empezar desde cero es una cosa que cuesta un montón. Y también es bien interesante que, pues esto de que tú mencionas de que necesitemos de alguien más, ¿no? O sea, no tendríamos que necesitar de alguien más que nos esté ahí como picando las costillas como para movernos. Tendríamos que nosotras mismas y nosotros mismos decir, me tengo que mover porque no puedo estar aquí, pero cómo nos cuesta, o sea, y cómo requerimos siempre del otro, que puede ser un buen acompañante, o sea, que puede ser alguien que nos diga, pues aquí voy a estar si lo necesitas, pero creo que a veces le dejamos ese tipo de decisiones a externos, ¿no? Y también es un error. Sí, tú mencionaste como que empezar de cero como que da bastante miedo. Y, o sea, lo vamos a ver en distintos factores de nuestras vidas. Por ejemplo, el tema laboral, que yo lo platicaba ahorita, cuando necesitamos salir de un trabajo y buscar otro, pues es como empezar de cero. Pero pues, a lo mejor el cambiar de vivienda también es empezar de cero y cuesta trabajo. Sí, claro. A mí me sorprende y me enorgullece mucho las personas que de repente, pues por ejemplo, los migrantes que vienen de Centroamérica o Latinoamérica, y ellos literalmente empezaron de cero. O sea, tengo que dejar mi país por las condiciones que sean, seguridad, pobreza, falta de oportunidades, lo que sea, y ahora me voy a ir a lanzar a buscar nuevas oportunidades, ya sea Estados Unidos o quedándose aquí en México, pero es literalmente empezar de cero. Y yo digo, wow, o sea, esas personas, o sea, definitivamente, a lo mejor con miedo, pero aún así se aventaron a decir, ¿saben qué? Pues dejo mi país y me voy a buscar otras oportunidades. También me sorprende, por ejemplo, personas como nuestros papás, que de alguna manera salieron de sus pueblos para venir a buscar vidas acá. Sí, migraron, claro. Migraron, a lo mejor es una distancia más cortita, pero migraron. O sea, mi papá, por ejemplo, que viene de Veracruz y es así de, dejo a mi familia y me vengo acá y aquí a lo mejor nada más tengo un primo o 2 primos que a ver si me echan la mano y a rascarme con mis propias uñas. Es muy complicado, pero cuando lo ves en retrospectiva, digo, qué bueno que se animaron a salir porque a lo mejor encontraron otras oportunidades que estando allá en su lugar de origen no las hubieran encontrado. Y es que cambiar, o sea, o crecer, pues implica un poco hacer un cambio en tu identidad, ¿no? O sea, o a lo mejor un poco reestructurar ese tipo de cosas. Y justo la búsqueda de la identidad creo que es una de nuestras preocupaciones principales a lo largo de toda la vida. La estamos construyendo, y de repente decir, ay, voy a hacer este cambio que va a cambiar, no radicalmente, o a lo mejor sí, esto que soy actualmente, también eso da mucho miedo. Yo no sé si tú recuerdas algún episodio primo en donde hayas tenido que tomar una de estas decisiones como de crecimiento y te haya costado mucho.
Sí, o sea, creo que vienen a mi mente por lo menos un par. Una sí que es como muy personal cuando justo en estos días de marzo, justo en estos días del puente, se cumplen como, bueno, específicamente en este año se cumplen 13 años de que dejé el hogar de papá y me tuve que ir Ajá, ajá. con mi esposa a vivir, que ya estábamos esperando a nuestra primera niña. Y recuerdo, y bueno, hasta la fecha mi esposa me hace burla que yo le decía, ya, o sea, yo estaba embarazada y le decía, ya en diciembre ya nos vamos a vivir juntos. Pasó diciembre y nada. Y le digo, ya enero, o sea, nada más que pasan las fiestas y Y ya ya en enero nos juntamos. Pasó enero y tampoco. Y ya luego se venía en marzo mi cumpleaños y le digo, ya nada más ahora sí en mi cumpleaños y ya pasó mi cumpleaños y sí, ya no me quedó remedio en el puente Hasta que de... se le reventó la fuente y le tuviste que... Sí. Así, y me la llevó a Y mi me la casa. lleva. Mira, esa es tu hija. Pero, o sea, el hecho de cambiarme de lo conocido, o sea, porque pues conoces tu barrio, conoces tus amigos, tus vecinos, la ruta en la que te tienes que ir al trabajo y luego irte a un lugar nuevo que desconoces, que en ese entonces o hasta la fecha que tiene así como que mala fama y dices, estará complicado vivir ahí y pues poco a poco te vas acostumbrando y vuelves otra vez como que a caer en este círculo, o sea, de que a lo mejor sales de tu zona segura, entras a una zona diferente y te vas acomodando, te vas acomodando, te vas acomodando y ahorita como que llega el momento de me tengo que salir otra vez de ese lugar y me está costando mucho Ok, trabajo. ok, sí, sí, ¿Tu sí. primo, una Sí, no, historia yo así? también un montón. Yo por cuestiones como del trabajo, o sea, cuando empecé a decidir algunas cosillas ahí de que quería justamente como crecer en el trabajo, empecé a tener algunos conflictos, pues en un momento determinado sí de pareja, o sea, hubo una pareja que cuando yo estaba, me ofrecieron como un puesto directivo, ¿no? Ya hace algunos años, finalmente ese puesto directivo sí lo ejercí, o sea, como tal, pero luego ya cambié. Pero justo era como pues una de mis metas, ¿no? O sea, ser como director de una escuela. Me lo propusieron, me dijeron, no es como seguro, ¿no? O sea, puede ser temporal, puede que te quede después. O sea, vamos a hacer, es temporal por ahorita, pero vamos a luchar para que sea Permanente. permanente, ¿no? Y pues me hacía mucha ilusión, o sea, me hacía mucha ilusión. Me acuerdo mucho que era en tiempos fue una época bien complicada porque fue el temblor del 17. En el Ok. 17 fue justo en esa temporada se iba a jubilar un director. Bueno, yo podía entrar como ahí al quite y me tocó justo en esa parte donde ya había temblado, estaban las escuelas en reconstrucción y era de entrarle a la reconstrucción porque en la escuela donde yo trabajo sí tenía se cayó una barda, por ejemplo, Okay. o sea, sí había daños. Entonces era decir, sí le entro a la función, pero pues hay que acompañar todo el proceso de la reconstrucción y demás. Te va a implicar más tiempo, va a implicar mucho esfuerzo, mucha gestión, ¿te animas? Y yo decía, sí, claro. Y recuerdo mucho que en ese entonces mi pareja en ese momento me aplicó la típica de, bueno, pues o sea, de por sí estás muy ausente, o sea, de por sí trabajas mucho y demás, si continúas, si quieres ese puesto, pues yo ya no estoy contemplado y dice, órale. Para mí fue muy complicado porque tú esperas como que te apoye, ¿no? Sí. O sea, ¿no? O que busquen alternativas, pero como fue así de, no, pues, o sí o no, la verdad es que tampoco tuve mucho que pensar, o sea, fue como de, bueno, pues, me va a doler mucho, pero te vamos a extrañar mucho, ¿no? Pero, o sea, pero no implica que no me haya dolido, ¿no? O sea, fue Sí, así como claro. de, y a partir de eso finalmente no sé, finalmente asumí el puesto y no se acabó la relación, pero quedó, ¿sabes? Como quedó como fracturada. Sí. O sea, para mí sí fue muy relevante de repente que me dijeran esa parte. Yo dije, no, o sea, como que empecé a ver que dicen que por ahí no era. Sí fue muy complicado porque, dice, a ver, finalmente es crecimiento, a lo mejor económico ni implicaba tanto, pero aprender otras cosas, salir de mi rutina, ¿no? Forzarme a aprender más y demás, y a mí me parecía muy importante. Pero sí, no me aplicaron ese, pues finalmente decidí, pues sí, mi trabajo, ¿no? O sea, el trabajo. Luego el puesto finalmente terminó siendo temporal, Okay. O sea, ni fue permanente, pero creo que me ayudó mucho porque sí fue como uno de los
detonantes para salir de esa relación. Sí. Y ya luego, pero me siguió yendo bien, pues, o sea, pero costó. Era lo que quería llegar, que de alguna manera pues se cuenta sencillo, incluso hasta como en tono de Sí, claro. risa, pero por ejemplo dices, se iba a ir este director o subdirector y le entraste al kit y te dijeron, ¿quieres? ¿Puedes? Y dijiste sí, pero a veces eso, en esos momentos cuando te lo están ofreciendo es cuando tú sientes así como que algo en tu interior y dices, acá siento miedo, Sí, claro. pero es la oportunidad, o sea, como que esto es como de esos puntos de inflexión a lo largo de mi vida, de que pues la cómoda es decir, no, gracias, o sea, Claro. estoy tranquilo así, mejor ni moverle. Y luego aparte mi pareja me dijo que si la agarro como que va a haber problemas, pues no, mejor muchas Mejor gracias. así la dejamos. Ajá. Pero no, o sea, como que hay distintos factores que te están diciendo no. Y tú dices, ¿cómo no? Y le entras. Eso es lo que a veces tenemos que decidir a lo largo de la vida, Claro. ¿no? Como que decir, es algo que me está aterrando en cierto momento, Claro. en cierta medida. Hay personas que me dicen que no, hay factores que me dicen que no, pero voy a seguir mi instinto, ¿no? Y voy a salir de esa zona de confort. Sí, y en mi caso era, o sea, de verdad sí era así como, a ver, voy a aprender cosas nuevas, o sea, al final de cuentas, si no pega, o sea, si no se concreta y regreso al puesto donde estaba anteriormente, tampoco pasa nada, o sea, voy a adquirir conocimiento. Para mí eso era muy importante, sigue siendo muy importante siempre en mi carrera. Entonces, obviamente tenía mucho miedo y demás. Yo mismo de repente decía, no, ni hay cosas que ni sé hacer, y en efecto ni sabía hacerlas, pero las fui aprendiendo en el camino. Pero me dejó algo bien, o sea, algo como una enseñanza, por ejemplo, si las cosas en mi vida, o sea, las cosas que sólidas en mi vida se quedaron. O sea, es decir, no, al final el puesto directivo duró poco tiempo, pero mi trabajo ahí estaba seguro, ¿no? O sea, tuve igual, no sé, alguna opinión en contra de algún amigo o amiga, pero el amigo o amiga pues, sigan ahí, ¿no? Lo que no está ahí es la parte de la pareja. Pero a mí lo que me hace pensar es así de, o sea, que no era una cosa tan sólida como yo pensaba. Fíjate pues, que ¿no? tú has ocupado en otro episodio una frase que me gusta, que creo que tú ves, alguien te la dijo, un profesor, algo que dice, a veces hay que dar el manotazo en la tablero, mesa, sí, claro. Y ver qué queda de claro. ¿No? Creo que fue lo que sucedió en ese momento, ¿no? Eso me gusta mucho. Creo que es uno de mis ejercicios favoritos. Sí, y fue para mí muy como revelador. Dije, mira, lo que no estaba tan sólido en mi vida era esa parte, ¿no? Y entonces, pues así fue, lo cual no implica que no me haya dolido, o sea, me dolió mucho, pero pues es de esas cosas que uno tiene que hacer para crecer. Y fíjate que me ha pasado como en varias ocasiones, en una ocasión con un grupo de amigos, cuando yo estudié la licenciatura, pues me empecé a tener como diferentes grupos de amigos. Finalmente, digamos que me estabilicé en uno, ¿no? Y lo que ocurrió ahí es que al final no fue nada de profesional y demás, pero hay algo en mi persona que se había modificado con ese grupo de amigos que a los ojos de los demás estaba como un poco mal. Y la verdad es que sí me empezó a volver como, fue una cosa ahí como muy rara porque estaba yo igual, fíjate, ya de grande, o sea, como ya 20 y tantos años, seguía como en la búsqueda como de esta identidad y de repente este grupo tenía ciertas características de comportamiento con las que al inicio yo no estaba tan de acuerdo, pero que finalmente me fui adaptando y dije, me siento cómodo aquí. Me siento cómodo aquí porque quizá son personas que pueden tener profesionalmente algún vínculo, o que quizá yo lo veía como también como la parte de crecimiento profesional, pero ahí fue al contrario, como que en lo profesional estaba todo marchando bien, pero en lo personal no me sentía yo tan cómodo. O sea, en lo personal yo decía, me estaba convirtiendo yo en una persona que no había previsto ser y estaba acabando con mis otras relaciones como personales, inclusive con las familiares. O sea, con mis hermanos, por ejemplo, ¿no? Me costaba ya, digamos que me la creí, ¿no? En ese momento me la creí, me subí en mi ladrillito de yo voy a hacer acá pero el pedagogo que México espera. Y no, pues hay gente que ya no empieza a merecer, o sea, ya, pero fíjate, o sea, bien mareado, estaba súper mareado y estaba estudiando en la universidad, apenas ni siquiera estaba a punto de terminar, pero hubo un momento en donde dije, a ver, no está chido, o sea, quizá vas a tener oportunidades, quizá vas a poder desarrollarte profesionalmente, pero
estar dispuesto a sacrificar todo esto. Y en algunos otros momentos he estado muy dispuesto a sacrificar todo por mi profesión, pero en este momento había algo que me decía no, porque yo conmigo mismo no me empezaba a sentir tan cómodo respecto a la manera en que estaba tratando a las demás personas y respecto a mí mismo, ¿no? O sea, lo que estaba, como estaba construyéndome yo, y también me costó mucho tomar la decisión de decir, no va a ser por aquí, mejor voy a buscar mi vida profesional en otro lado y voy a buscar mi vida también amistad en otro lado, y fue bien complicado, me llevó mucho tiempo, fue bien doloroso también, y fue otro manotazo al tablero, y pues, ¿quién quedó de pie? Pues la familia, ¿no? Muchos amigos, ¿no? No los amigos de ese entonces quizá, pero algo quedó de pie y muchas cosas quedaron de pie, entonces fue como otra vez, fíjate, o sea, si das el manotazo, lo que queda de pie es a veces lo que es valioso. Y finalmente te digo, ahí no fue como desarrollo profesional, pero personalmente, la verdad es que me dejó bien satisfecho después. Ok, qué bien. Hay o sea, el capítulo se llama El precio de crecer, y a lo largo de la vida ese crecimiento, pues a veces el precio que tienes que pagar es ir dejando a personas en tu camino, ¿no? Pero pues es bien complicado porque a veces no sabes diferenciar cuáles son las personas que sí, y a veces yo creo que en esta etapa de tu vida, o sea, llegó un punto en el que decías, pues es que estoy creciendo y pues a lo mejor estas personas a lo mejor ya, no sé, ya no están a mi nivel o ya no están en este mismo círculo y yo tengo que evolucionar y tengo que crecer. Hay que tener cuidado porque también tú lo mencionaste, o sea, como que me subí, me mareé y ya como que estaba perdiendo la brújula. Pero hay veces donde sí es necesario quitar personas que son un lastre, ¿no? Y hay que darle el manotazo al tablero y ver quién queda de pie, porque a veces ese precio, insisto, que hay que pagar es pues dejar personas en el camino. Yo creo que a veces, pues creo que lo platicábamos en el episodio de amistad. A veces como que vas arrastrando amistades que dices, es que es mi amigo desde la infancia, ¿no? Desde la primaria. ¿Cómo ya no le voy a hablar? No, ¿cómo ya no le voy a hablar? Pues sí, pero es que a lo mejor ahora ya no tienen como que esos temas de interés. O de alguna manera, pues tú ya estás como que en esta onda y ellos se quedaron todavía atrás, o ellos también evolucionaron y están como que en otra onda y ya no, como que no hay puntos en común. Y bueno, pues fue una buena etapa en la vida de ambos, pero a lo mejor pues, la amistad ya se quedó atrás. Y para mí eso es como lo más difícil, o sea, para mí el verdadero precio de crecer es, sí, justo ir dejando personas un tanto de lado, o sea, ir terminando con estos como afectos, no que termine el afecto, por lo menos de mi parte nunca termina, pero sí cortar como con alguna relación, o sea, esto de la pareja sí fue así de, pero bueno, ni modo, pues hay que hacerlo, pues, porque era un buen momento profesional para mí, ¿no? Y te digo, si hubiera sido tan sólido, pues hubiera quedado ahí. En el caso de también de algunas amistades, sí, también justo ocurre. Es que a veces pasa que en las relaciones personales vamos caminando, ¿no? Vamos como juntos, Sí. o aunque vayamos por caminos separados, pero de repente tú ves que ya diste unos pasos y hay alguien que se quedó hasta por acá y hay que decidir ahí, ¿no? ¿Regresas y lo cargas o regresas y lo motivas a que le siga o te sigues, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde hay que valorar mucho, o sea, es decir, regresarme para motivarle y acompañarle, lo puedo hacer, pero regresarme para cargar con alguien, creo que ya no, Yo por más que quiera a la persona, por más que le tenga aprecio, afecto, sí, hace mucho tiempo no estoy dispuesto a cargar con nadie, o sea, creo que sí nos podemos acompañar, claro que es importante, yo requiero que la gente me acompañe muchas veces, pero no que me carguen, o sea, no que recorran mi camino, o sea, cada quien debe aventar su camino, y hay gente que decide ya no hacerlo, ¿no? Y sí, justo ahí es donde dices, no, ya no, o sea, no puedo regresarme, o no puedo decirle, o sea, y entonces la relación se rompe, ¿no? Y para mí eso es bien doloroso. Y me gusta mucho la analogía que haces porque a lo mejor te regresas y dices, bueno, por el amor que le tengo la voy a cargar tantito, lo voy a cargar tantito. No vas a poder, o sea, simplemente, o sea, los que creo que por ahí escuchaba a alguien que le sabe al montañismo y dice, si una persona en la montaña cuando está subiendo se cansa, no la puedes cargar, o sea, porque al final de cuentas los dos van a terminar tirados. Entonces, desgraciadamente se queda. Sí. Y a lo mejor, como dices tú, te regresas tantito y la motivas y le pican las costillas a ver si se anima o algo, pero si no quiere o si ya no puede, no lo puedes estar cargando, o sea, te vas a regresar, a lo mejor lo cargas un rato, pero
va a ser imposible que lo lleves cargando toda la vida. Y es que la chamba es personal, o sea, finalmente eso es una cosa de que también tenemos que entender. Esos procesos, perdón, de maduración, de crecimiento, son personales. O sea, yo puedo ayudar a alguien a que madure, si es que lo considero así. Yo puedo ayudar a alguien a que aprenda cosas, pero finalmente es esa persona quien va a decidir si lo hace o no. Entonces, Sí, de acuerdo. ahí no podemos, o sea, ahora sí que sin nada a la fuerza, pero pues es así, bueno, es como decir, bueno, pues está bien, no te voy a forzar, sigue tu camino tú, déjame, yo me sigo el mío, ¿no? Sí, fíjate que en esa parte de, bueno, ahorita que estamos hablando de relaciones de pareja, pues a lo mejor es aún más significativo y se vuelve aún más triste cuando ya no puedes continuar con esa persona. Pero yo creo que incluso a nivel personal eso no sucede. O sea, como que hay una especie de duelo cuando dices, pues tengo que transformarme, o sea, ya no me puedo, ya no puedo seguir comportándome como el chavito quinceañero, ¿no? Ya tengo 20 cuando tenía 20, bueno, y ahora tengo que tener otra mentalidad. Y a lo mejor la fiesta, pero a lo mejor ahora ya tienes 30, a lo mejor ya no puedes tener tanta fiesta. Y ya luego ya en los 40 y a lo mejor ya no es fiesta, ahora a lo mejor ya son más responsabilidades o desde antes. Y como que se siente también a nivel personal como que esa pequeña tristeza o ese duelo que te decía de decir, pues esa etapa de mi vida ya pasó. A mí me pasa seguido que de repente pienso de, no que lo quisiera hacer en este momento, pero sí extraño como diferentes etapas de mi vida, ¿no? Justo ayer estaba así como que escribiendo algo en donde decía, ¿cómo recuerdo cuando de niño, por ejemplo, era domingo y lo que hacíamos era irnos al cuarto de mis papás, mi hermano y yo, a ver En Familia con Chabelo, ¿no? Y regresamos para que yo me despida como acostumbro. Y ahí nos quedábamos los 4 en la cama de mis papás viendo En Familia con Chabelo. Y dices, o sea, qué bonita etapa, pero pues ya pasó, o sea, sí, claro, ya no la vas a recuperar, ya Chabelo ya murió, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Y luego veo etapas así de mi vida, como por ejemplo cuando salía con mis amigos en la universidad, y digo, no, o sea, las fiestas, las buenas fiestas fueron ahí en la universidad, y digo, qué padres fiestas, pero ahorita ya, la verdad, pues a las 10 de la noche ya estoy en mi camita, así ya me quiero dormir, en muy, reservadas ocasiones sí me llegó a desvelar por fiesta, pero en la universidad era así de cada viernes sábado claro, estar de fiesta. Y digo, qué buena etapa de mi vida, pero ya pasó, ¿no? Y luego te da como que ese sentimiento, esa nostalgia, pues ya pasó, o sea, ya es, digamos que ya crecí. Sí, claro, y yo, por ejemplo, sí, también siento mucho este duelo, voy a sentir este duelo de repente, pues ya, o sea, tengo que dar un salto a otra, no a otra persona, o sea, sino como actuar de maneras diferentes. Yo recuerdo mucho cuando esto de ser docente, ¿no? En algún momento del ejercicio de la carrera me cayó el 20 de que pues soy docente de tiempo completo. Pues, es decir, si yo voy a la calle y me encuentro un estudiante, pues ni modo que me vea borracho, ni modo que me vea ahí haciendo cosas que no son. Entonces, hubo un momento en donde dije, a ver, creo que ciertos comportamientos, ciertas actitudes, pues las debo abandonar porque no puedo, o sea, si me encuentro a un estudiante o a la ama de un estudiante o al familiar de un estudiante, pues no lo puedo hacer. Y al inicio me costaba mucho tiempo, mucho trabajo, me sentía como nostalgia. Después dije, bueno, finalmente tampoco es que haya dejado de ser yo, sí, solamente algunas cosas que ya ni iban con mi edad, por ejemplo, sí, exacto, ese tipo de cosas. Dije, no, pues ya no, pero sí hay como un duelito de, sí es como de, bueno, pero bueno, pues hay que seguir creciendo, hay que seguir madurando, hay que seguir como no esclavizándose en el trabajo, ni tampoco cargándose al mundo entero en los hombros, pero bueno, pues en efecto, cuando vamos creciendo, cuando somos adultos y tenemos responsabilidades, pues esas luego van creciendo, claro, con el tiempo, y pues hay que sacar, o sea, ahora hay que sacar la chamba. Justo me acordaba también, platicaba con mi pareja y de repente en estas semanas que luego son muy pesadas en el trabajo, le decía, oh, ya estoy bien cansado ya, y tengo esta bronca y esta otra bronca en el trabajo, y lo que él decía es qué chistosa etapa o qué bonita etapa esa de cuando eras niño, ¿no? Cuando vivías con tus papás, que hicieras lo que hicieras, o sea, la regaras como la regaras, te iban a dar un zape seguramente, te iban a regañar, pero te iban a sacar de la bronca, sí, o sea, tus papás te iban a sacar de la bronca, sí o sí, lo que hubieras hecho. Y ahora no, o sea, ahora ya como adultos, no, pues ni modo que vaya el papá a decir, no, pues saquen a mi hijo de la cárcel, quiten la demanda, o sea, no es así, pues. Y ahora nuestras, sobre todo yo lo comentaba que soy servidor público,
pues las implicaciones de una falla en mi actuar no solamente son así como de, no, pues váyase de aquí, no, tienen implicaciones legales, ¿no? Sí, Entonces, sí. justo esta cosa que comentaba, ¿no? De antes era bien, cómo añoro esos tiempos en donde mis papás me podían sacar de la bronca y ahora ya no, Me pero respaldaban. claro, pero eso implica crecer, ¿no? Sí, sí, y el crecimiento duele, ¿no? Y hay una parte que a lo mejor requiere de un equilibrio como todo en la vida, o sea, porque a lo mejor estas etapas de nuestra vida que hemos ido mencionando, sobre todo ahorita tú mencionaste algo como que me hizo clic, que decía, pues bueno, a ver, ahora ya tengo otra edad, ya no va acorde a mi edad hacer este tipo de cosas, ¿no? Y yo digo, a veces como que nos compramos tanto esa idea que a lo mejor perdemos algunas actividades. Espontaneidad, a lo mejor sí, claro. Divertidas y de ser espontáneos y de ser creativos. No sé, por ejemplo, tú qué piensas de a las personas que les dicen chavorrucos. O sea, porque a lo mejor ya están grandes y de repente es, pues todavía se viste como chavo, todavía se quiere vestir como quiero chavo. decir que de mí no van a andar hablando. De mí tampoco. No, es que no, yo creo que... ¿Sabes por qué te lo digo también? De repente me salen muchos así como videos, TikToks o en Instagram que dicen, si ya tienes más de 40, ya no debes de usar gorra, ya no debes de usar estas playeras estampadas. Y yo digo, ¿por qué? No, es que yo creo que o sea, cuando yo digo que modifico conductas, tienen que ver con mi responsabilidad como social, o sea, tiene que ver con lo que yo quiero y con lo que estoy convencido de proyectar. O sea, a ver, si yo quiero formar estudiantes que sean responsables, que sean buenos ciudadanos, que no sean corruptos y demás, luego entonces yo tengo que hacer eso. Claro, claro. ¿no? O sea, pero para mí no está peleado con mi forma de vestir, por ejemplo. O sea, no está peleado con mi forma de expresarme, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí hay una confusión. O sea, creo que hay una confusión ahí porque yo precisamente justo no creo en estas cosas de ya no te puedes poner esta gorra, ya no te puedes poner esta playa. Yo te digo, pero ¿por qué no? O sea, mira, sí me la puedo poner. O sea, si tú crees o tú piensas que ya no me la debo poner, eso es tu problema, no es el mío. O sea, si yo me veo al espejo y digo, ¿me queda o me gusta? Sí, sí. Pues me la pongo. Y es que lo que yo creo es que cuando nos referimos como a crecer, tiene que ver o a madurar, tiene que ver con estas construcciones personales que hacemos, pero en el interior, como en nuestro espíritu y también como en nuestra ideología. O sea, creo que eso es importante priorizar. El crecimiento va por ahí, no va específicamente en si ya me he visto como adulto o en si ya me he visto más formal. Creo que eso no está peleado. Y es que a veces creo que malentendemos, y me pasaba hace poquito también en la escuela, en la preparatoria donde trabajo por la tarde, llegaban unas mamitas y me decían, a ver, yo veo que hay estudiantes que sí traen su uniforme, me decían, ¿no? Pero no lo traen bien portadito, ¿no? ¿Dónde está la corbata hasta aquí? ¿Dónde está el pantalón bien fajado? ¿Y por qué lo traen como a media pompa? Yo decía, pues que son vagabundos. Y yo decía, es un tema bien polémico porque es como, y decían, hay escuelas donde los ponen a que van así y se ven preciosos. Y yo decía, claro, o sea, se ven preciosos, pero también, o sea, pero yo les puedo apostar que hacen las mismas fechorías que hacen mis estudiantes que traen el pantalón a media pompa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O los que están bien vestidos. Exacto, y hay gente bien vestida y bien formal que tú dices, no manches, y son unos corruptazos y son de lo peor. Entonces, justo ahí creo que es una confusión. O sea, esta madurez o este crecimiento personal no tiene que ver con la forma, tiene que ver con el fondo. O sea, no es nada más de mostrar al mundo y decir, miren cómo he crecido, miren cómo he madurado. No, tiene que ver, es algo interno. Entonces, creo que ahí justo es como uno de mis argumentos para decir, bueno, pues los chavorrucos, ¿qué? O sea, pues cada quien que se vista como quiera. O sea, cada quien que determine cuál es su estilo, cuál es su identidad, porque forma parte de su identidad, pero sí cada quien que trabaje en esa madurez. Acabas de decir que el crecimiento es personal y yo obviamente estoy totalmente de acuerdo con eso, pero también pues estamos ante el juicio de la opinión pública, ¿no? Así como en estos temas quizá un poquito más banales como el que te digan chavorruco y que digan tú te debes de vestir de esta manera porque ya tienes cierta edad, pero también está la parte de pues que tenemos ese mismo miedo al juicio público cuando de repente es, pues, no sé en tu caso si te pasó, y cuando dices, ¿sabes qué?
pues voy a dejar ya esta pareja porque no es lo que me complementa, ya no está creciendo conmigo, voy a evolucionar, y todos así como de, ay, ¿cómo que lo vas a dejar? ¿No? O sea, hay un juicio de la opinión pública. En mi caso, a lo mejor cuando he trabajado en distintas cosas, de repente es, ¿por qué te sales de esto seguro? Y si eso te va ¿Qué bien, te pasa? ¿qué Claro. te pasa? Entonces siempre estamos también como que a esa expectativa del qué dirá, ¿no? Pero como en todo en la vida, hay que tener el equilibrio, porque si nos estamos esperando a ver si nos da su aprobación todo el mundo, nunca vamos a crecer. Claro, sí, y es que eso es creo que un error y es algo que tenemos que ir como madurando, creciendo. Es decir, las personas podemos opinar de los demás porque tenemos boca, o sea, y porque estamos en un país libre con expresión, con libertad de expresión, y se vale, ¿no? O sea, y se vale opinar de los demás, y se vale que opinen de mí, y se vale. Pero creo que madurar también implica, Omar, esta cosa de ir como diferenciando de esas opiniones que están dando sobre mí, cuáles sí me nutren y cuáles no. O sea, cuáles vienen desde un lugar como fraterno, un lugar maduro y un lugar constructivo, y cuáles nada son como para fregarme. O sea, es decir, si a mí alguien me dice, a ver, Alejandro, me parece que te exaltas demasiado, me parece que algunas ideas que dices no conectas una con la otra y que te vas en el discurso, yo lo tomaría en cuenta y diría, pues igual, tiene razón. Pero siempre me dice, a ver, Alejandro, ya quítate la barba o el bigote o cámbiate esta chamarrita. Además, yo diría, o sea, ¿eso qué, no? O sea, es decir, pero me queda claro que el juicio de los demás sí es bien importante. Luego de la familia, ¿no? Luego de los amigos. Sí. Eso es importante porque justo en estas decisiones que yo luego he tomado, pues es así como te ha pasado seguramente a ti, ¿no? O sea, está loco, ¿no? ¿Por qué decide eso? ¿Qué le pasa? Pero bueno, pues creo que es parte de, ¿no? O sea, finalmente estamos expuestos y expuestas a la opinión pública en todo momento, pero bueno, ya dependerá de nosotros y nuestros propios procesos de maduración, a qué cosas les prestamos oído y a qué cosas decimos, bueno, ni era para tanto. Bueno, yo lo que veo en esta parte de que estás ante el juicio de la opinión pública es que a veces eso te puede frenar por miedo, porque dices, bueno, si todo el mundo me está diciendo que no lo haga, pues ¿para qué me aviento? Pero la otra es que a lo mejor muy dentro de ti, o a lo mejor no tan adentro de ti, también estás pensando, tienen razón, o sea, ¿para qué le muevo si aquí estoy tranquilo, aquí estoy cómodo? Y entonces pues ya es el miedo a, no lo voy a hacer porque, o sea, eso que dicen, yo también opino lo mismo. Sí. Entonces, pues ¿para qué le muevo, no? Sí, eso puede ser porque también, a lo mejor a veces, al sentido contrario de lo que yo luego digo, a lo mejor a veces sí lo que los otros me están diciendo es lo que yo mismo no me quiero decir, ¿no? Y decir, no, pues sí detente, o sí cámbiate, o sea, o sí cámbiale, porque si no, no vas a seguir como creciendo. Pero aquí también tenemos muchos atavismos como personales, ¿no? O sea, muchas cosas a las que nos atamos de repente nosotros que a lo mejor no son tan reales. Por ejemplo, piensen, no sé, muchas personas o mujeres o también hombres, ¿no? Que a lo mejor están en relaciones que no quieren estar, pero digamos que son atadas o el justificante son los hijos, por ejemplo, ¿no? O pues el qué dirán, también hay gente que se mueve mucho por el qué dirán, ¿no? Que es otro atavismo personal, ¿no? O quizá también, no sé, a esta cosa al miedo a lo desconocido. Tú decías, yo escuchaba un podcast en donde decían, a ver, estas personas que están en relaciones como muy tóxicas, digamos, están ahí y están todo el tiempo quejándose y no se mueven porque también algo ocurrió en su historia personal también, y que se quedó en su mente, en su cerebro, en su construcción cognitiva, que les enseñó a estar cómodos ahí. Y para mí era muy impactante porque decían, es que hay gente que se siente cómoda con el sufrimiento, sí. ¿No? O sea, es decir, porque toda su vida han estado como en ese estado de sufrimiento y entonces para ellos lo incómodo o lo nuevo o lo desconocido es ser como felices. O sea, estar como bien es como para ellos muy desconocido y entonces increíblemente el cerebro se acostumbra a lo que conoce y pues para mí increíblemente es que se quedan en ese lugar donde están sufriendo mucho, pero porque de alguna manera ya están bien cómodos ahí. Y es que, como dicen, a todos nos acostumbramos, mi papá decía, a todos nos acostumbramos menos a no comer. Y es que a veces, pues ya como que todos esos maltratos los has vivido 3, 4, 10 años, dices, pues esto es lo único que conozco. Ajá. ¿Realmente existe la felicidad? A lo mejor me voy con otra mujer o me voy con otro hombre y me va a tratar peor,
a lo mejor esa no solo me grita, sino me va a golpear. Sí, claro. Entonces, pues aquí por lo menos ya le sé calibrar en qué momento está enojado, triste, y pues ya mejor no me meto. Pero tú lo decías desde el inicio del episodio de hoy. A veces ese sillón viejo que yo hacía la metáfora de la zona de confort, pues no es a lo mejor porque esté cómodo, sino simplemente porque lo conoces, ¿no? Y ya te quedaste ahí y dices, bueno, a lo mejor sí me está molestando el resorte, pero es el que conozco y no lo quiero cambiar, ¿no? Entonces nos vamos acostumbrando a malos tratos, a malas caras, a lo que sea, pero ya nos acostumbramos a eso. Salirnos de ahí para ir a buscar otra cosa, ese es el precio del cambio. Claro, y para mí ese es como el salto más grande y más difícil que hay que dar. Sí, y eso para mí es como bien terrible, o sea, como cuando las estructuras mentales de alguien ya se acomodaron en un lugar y es donde ya le va a costar mucho crecer. Y es que también esto del crecer personal pues implica mucha chamba, tú lo has dicho muchas veces, o sea, implica mucho trabajo como y a veces como forzarnos y a veces como decir, órale, en el caso por ejemplo de mí del ejercicio, ¿no? O en el caso tú decías cuando empezaste a correr, ¿no? O sea, tenías una meta, tenías un objetivo por lograr, pero eso no te va a llegar así sentadito, ¿no? O sea, tienes que chambearle y a veces también estamos buscando ser mejores personas, tener más éxito profesional y añoramos y queremos, pero no le entramos a la chamba. Es que cuesta y pues nadie quiere pagar ese precio. El ejemplo del correr, pues, hasta la fecha me cuesta mucho trabajo correr, pero lo hago y todas las mañanas es así de, ¡ay, qué sueño! Pero lo hago. Y cuando termino de correr es así como de, lo hice. O sea, me siento satisfecho de que lo hice. Esa es como que la recompensa que recibimos, en este caso, al diario, al correr. Pero, por ejemplo, también lo pienso cuando igual en estos días me tocó renovar mi certificación. La mejor certificación que tengo se tiene que renovar cada 3 años. Y cuesta económicamente. Pero cuando la saqué hace 3 años por primera vez, o sea, esta es mi primera renovación, cuando la saqué hace 3 años, pues fue meterme a un curso que duraba casi 6 meses. Y eran los sábados, y era así como de perder 3 horas de mi sábado para estar estudiando acá. Claro. Y luego hacer un examen que costaba. Y una vez que hiciste el examen, mantener esa certificación cada 3 años. Y es trabajo, es dinero y cuesta. Y muchas veces no queremos hacer eso. Cuando luego de repente las personas se te acercan y dicen, es que tú has tenido suerte. No, mijo, no he tenido suerte, lo he trabajado, lo he hecho. Y seguramente me hace falta más trabajo para poder conseguir otras cosas que a lo mejor quiero y que en este momento no tengo. Y recuerden que yo aquí no hablo solo de temas materiales, a mí me gustan un montón de cosas, por ejemplo el tema del ejercicio. A mí me gustaría a lo mejor correr en un maratón internacional, pero ahorita no puedo porque no he trabajado lo suficiente a lo mejor para mejorar mis tiempos, ¿no? Ese tipo de cosas, pues es chamba y la verdad es que no muchos. A ver, es muy sencillo, por ejemplo en el tema del ejercicio, es muy fácil. Pues mejor quedarte dormido hasta las 7 de la mañana o hasta las 8 de la mañana o hasta la hora que tú quieras en vez de levantarte a las 5 de la mañana. Siempre va a haber un camino más sencillo. Es mucho más sencillo pues no estudiar un nuevo curso, no desembolsar dinero para un nuevo curso y no vas a obtener la certificación. Es más sencillo, sí, pero cuando van pasando los años de tu vida te dices, pues no fui como que pagando esos pequeños precios. Y por ejemplo al tema de la salud a veces como que yo digo, pues yo no quiero llegar a los 70 años, 80 años y que diga, ayúdame hija a pararme, porque está complicado. Y hay personas que desgraciadamente, sí. Pues de alguna manera nunca le dedicaron o nunca pagaron esos pequeños precios a lo largo de la vida. Y cuando llegan a esa edad, pues la verdad es que están muy jodidos. Yo quisiera, o sea, yo sé que no solamente está en mí, a lo mejor me pasa ahorita un carro y ya me vuela las piernas y ahora sí, hijas, por favor, levanten. Te van a tener que levantar. Te van a tener que levantar, pero dentro de lo que está en mis posibilidades, pues voy a trabajar y voy a hacer esos pequeños esfuerzos para tratar de llegar bien dentro de lo que cabe. Claro, y es que nuevamente hay dilemas que se nos presentan en la vida cotidiana y a veces en vez de entrarle como al dilema o resolver y decir, bueno, pues a ver qué es lo más conveniente para mí, ¿no? Y a lo mejor eso va a implicar algún sacrificio, pero lo hago, a veces en vez de elegir eso, decimos, no, pues mejor voy por la otra ruta. Es que es más fácil. O sea, tú incluso...
Alejandro es la persona que está metido en un montón de trabajo, ¿no? Y luego todavía cuando lo veo y me digo, ¿y ahora en qué estás? No, pues ahora me metí a un diplomado, ¿no? Es más fácil, o sea, para Alejandro es más fácil, ¿saben qué? Mejor me voy a ir despejando el trabajo, ya no voy a grabar mejor el podcast, ya no mejor me meto en el diplomado y mejor ya me quedo con mi pareja más tranquilito. Pero no, o sea, son pequeños precios que vas a ir pagando. El diplomado sí me sirve. No, yo creo que todo de alguna manera te sirve, te llena, pero siempre va a haber un camino más fácil, claro, ¿no? Más cómodo. Y de alguna manera, pues a nosotros nos gusta irnos por las piedritas, sí, ¿no? Ya, pero aparte cuando, o sea, nos vamos por las piedritas porque sabemos que o sea, que vamos a llegar a un buen lugar, pues, o sea, nos vamos por las piedritas porque dicen, es que, o sea, yo quiero eso, o sea, ya lo visualizamos y decimos, eso me va a servir mucho. Y en mi caso siempre es como, me va a servir a mí, pero y luego le voy a poder ayudar como a más gente, ¿no? O sea, y Omar también está siempre pensando, o sea, esta certificación, claro, me sirve a mí también, pero él lo ha dicho, ¿no? O sea, cuando ha descubierto que lo que hace tiene impacto en alguien más y que de repente alguien llega y le agradece porque cambió su forma de ver la vida, así como de, exacto. Ahí, o sea, para eso era. Y creo que eso también tendremos que valorar, o sea, cuando el cambio personal va a implicar, o el crecimiento personal va a implicar que voy a impactar de manera positiva en otras personas, pues hay que hacerlo, o sea, no hay mucho que pensarle, pues hay que entrar a la chamba, ¿no? Y a veces cuando pensamos en este impacto que podemos tener en los demás, pues a lo mejor nos imaginamos estas grandes personalidades que a lo mejor están haciendo un trabajo comunitario o dan charlas así como para 1000 personas y que dices, wow, o sea, esas personas son líderes. Pero tú en algún episodio decías, pues a veces el hecho de cómo me comporto lo están viendo niños a mi alrededor y no solo tus alumnos, sino tus sobrinos. Claro. Y dices, esa persona está viendo cómo me comporto y de alguna manera algo estoy dejando en él. Cuando ven a lo mejor en la familia a una persona que dice, ¿sabes qué? Pues mi tío nunca decidió irse por el camino fácil. O sea, siempre estuvo buscando esto, se quiso preparar más, buscó ser subdirector, lo dejó su pareja, pero a pesar de eso, ese tipo de cosas de esfuerzo, en algún momento nunca sabes a quién estás de alguna manera influenciando, ¿no? Para que sigan, a lo mejor no tus mismos pasos, pero digan, chingado, si me caigo, yo he visto cómo alguien de mi familia se ha levantado ante esas adversidades. Y a lo mejor es o sea, y a lo mejor si no son miles de personas, no son cientos, son los 3 de tu familia, pues con eso, o sea, por eso vale la pena, ¿no? Y por eso vale la pena seguirle chambeando, macheteando, y por eso vale la pena el crecimiento personal, aunque tenga sus sacrificios de carácter a lo mejor económico, de tiempo, ¿no? O sea, sacrificar a algunas personas. O sea, y sobre todo, pues también el tiempo de uno mismo, ¿no? O sea, este trabajo individual, pero vale la pena. O sea, yo creo que vale la pena siempre y es importante. Ahorita platicamos como que de ese impacto que podamos tener. Creo que eso a lo mejor es como una pequeña, a lo mejor, recompensa, ¿no? O sea, en el caso que tú decías de que de repente vienen, seguramente a ti también te pasa, alumnos que te dan las gracias por el trabajo que hiciste con ellos. Bueno, es una pequeña recompensa al esfuerzo que he hecho, pero también tú lo has recalcado a lo largo de este episodio, es un trabajo personal. O sea, no solo lo debemos de hacer pensando en que algún día alguien nos lo agradecerá y dice, yo crecí por ti. No, es un tema tuyo. Y también yo lo he mencionado en otros episodios. Qué triste sería que en los últimos días de tu vida, ya cuando estás reflexionando, y digas, caray, ya se me fue la vida. Ya, o sea, ya me quedan cuestión de horas. ¿Y qué hice? Exacto. Vas a estar satisfecho de que en todo momento me arriesgué, traté de crecer y no me quedé tirado en la hamaca. Claro. Eso creo que es como que una recompensa para ti mismo y ese crecimiento es personal. Y hay que pagar un precio, pero pues habrá que ver qué precio estamos dispuestos a pagar y qué precio, o sea, qué implica ese precio, porque a lo mejor nada más es pues que nosotros tengamos mejores hábitos, ¿no? O sea, el precio tampoco es acá que acabes con todas tus relaciones personales, pero sí que tengamos otros hábitos y otras formas de mirarnos como personas. Creo que por ahí va la cosa. Perfecto, primo. Pues ya vamos cerrando este episodio. Agradecer a las personas que siempre se quedan hasta el final, que nos dejan un comentario. Por ahí he visto que a lo mejor las personas ven el video por partes y como que ven una primera parte y nos dejan un comentario y ya luego ven otra parte y ya nos dejan otro comentario. Agradecerles porque aunque sea así como que en partes, pues le dedican el tiempo para ver este proyecto llamado Primos Podcast.
que al final yo creo que también como que uno de los objetivos que buscamos con este proyecto es precisamente como despertar esa conciencia en las personas que lo ven y que digan, ¿sabes qué? Pues sí, sí debe de haber un crecimiento personal, sí debemos de ser novatos permanentes, sí debemos de, no sé, como que todos esos episodios que hemos hablado, afrontar el miedo, todo ese tipo de cosas, pues que vayan dejando como que una pequeña semillita o que vayan sembrando como una curiosidad ahí, claro, para que digan, bueno, le voy a investigar más a este tema. Primo, un mensaje final ya para cerrar. Pues justo en esta cosa que tú mencionabas, que a lo mejor debemos buscarle estas respuestas, estas preguntas que luego tenemos, que entendamos que es el camino, cada quien lo va a ir encontrando. Nosotros damos aquí nuestro punto de vista, decimos cómo lo hemos hecho, cómo no lo hemos hecho, pero al final de cuentas quien decide sobre su vida es ustedes mismos, son ustedes mismos. Entonces, en ese sentido, cada quien que vaya encontrando su camino, pero pues que sea un camino guiado o por lo menos detonado por algunas preguntas clave y no nada más así como viendo lo que sale. Perfecto, primo. Pues agradecer nuevamente e invitarlos como siempre a que nos busquen en YouTube, que nos busquen en Spotify y también estamos presentes en TikTok. Y bueno, primas, primos, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Bye.